Si crees que existe un propósito divino en cada sufrimiento, ya estás más cerca de la verdad que millones de personas. Pero aquí está lo que la mayoría nunca descubre. Existe una razón específica por la cual Dios permite que el mal parezca vencer, y el Padre Pío reveló ese secreto después de 50 años llevando las llagas de Cristo. Y atención, comprender esto no solo transformará tu forma de enfrentar las pruebas, sino que también protegerá tu alma de uno de los mayores peligros espirituales que puedes enfrentar en este exacto momento. Escribe "protégeme" en los comentarios si estás listo para recibir esta sabiduría que cambió la vida de miles de fieles. La pregunta que atormenta a la humanidad desde el principio de los tiempos es esta: ¿por qué un Dios amoroso y todopoderoso permite que el mal exista? ¿Por qué niños inocentes sufren? ¿Por qué personas buenas enfrentan desgracias mientras los impíos prosperan? ¿Por qué tus oraciones parecen no ser respondidas cuando más las necesitas? Esta es la cuestión que hace que muchos pierdan la fe. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta no es lo que imaginas y que no comprenderla puede dejar tu alma vulnerable exactamente cuando más necesitas protección? Es exactamente por eso que el testimonio del Padre Pío es tan crucial para tu jornada espiritual. El Padre Pío no era un teólogo común, sentado en una biblioteca teorizando sobre el sufrimiento. Él fue un hombre que llevó las llagas de Cristo en su propio cuerpo durante 50 años. 50 años de dolor físico inimaginable, sangrado constante, heridas abiertas que nunca cicatrizaban, y eso sin contar las batallas espirituales que enfrentó contra fuerzas demoníacas que lo atacaban físicamente durante la noche. Testigos relatan haber visto marcas de violencia en su cuerpo, gritos de dolor durante la madrugada, objetos siendo arrojados en su celda. Este hombre tenía comunión directa con lo divino. Experimentaba la bilocación, apareciendo simultáneamente en dos lugares distintos. Leía los corazones de las personas en el confesionario, revelando pecados que ellas mismas habían olvidado. Curaba enfermedades incurables con una simple oración. La Iglesia Católica, después de rigurosa investigación, reconoció sus estigmas como auténticos y lo canonizó como santo. Cuando el Padre Pío habla sobre el sufrimiento, no está repitiendo palabras de un libro. Está compartiendo sabiduría adquirida a través de décadas de comunión íntima con Dios, mientras soportaba pruebas que harían que cualquiera de nosotros se derrumbara. Miles de personas alrededor del mundo tuvieron sus vidas completamente transformadas al comprender lo que el Padre Pío enseñó sobre el propósito divino del sufrimiento. Carmen, una enfermera de 42 años de Madrid, pasó 3 años cuestionando a Dios después de perder a su hijo en un accidente. Ella estaba al borde de abandonar completamente la fe. Pero cuando descubrió las enseñanzas del Padre Pío sobre por qué Dios permite el mal, todo cambió. Ella escribió: "Finalmente entendí que mi sufrimiento no era castigo, sino purificación. Hoy tengo paz, incluso con la añoranza. Sé que Dios nunca me abandonó". Entonces, ¿cuál es la primera verdad divina que el Padre Pío reveló? Es la distinción fundamental entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad activa. Presta mucha atención aquí, porque muchas personas confunden estos dos conceptos y terminan con una imagen distorsionada de quién es realmente Dios. La voluntad activa de Dios es aquello que Él desea activamente que suceda. Es la bondad, la curación, la redención, la vida eterna. Dios nunca, jamás, desea activamente que el mal suceda. Él no causa tu enfermedad, Él no provoca tu sufrimiento, Él no orquesta tragedias para probarte. Eso sería contrario a la propia naturaleza de Dios, que es amor puro. Pero entonces, ¿por qué existe el mal? Aquí entra
la voluntad permisiva. Dios permite que el mal exista porque Él creó seres con libre albedrío. Y el verdadero amor solo puede existir donde hay verdadera libertad. Si Dios nos programara para siempre elegir el bien, seríamos robots, no hijos. El amor de un hijo, que elige libremente amar al Padre, tiene infinitamente más valor que la obediencia forzada de una máquina. El Padre Pío explicó esto magistralmente. Dios permite pruebas no por debilidad, sino porque el amor verdadero requiere libertad. Con la libertad surge la posibilidad del mal. Mas Dios, en su sabiduría infinita, transforma incluso el mal en bien para quienes lo aman. Piensa en esto por un momento. El mayor ejemplo de la historia humana es la crucifixión de Jesucristo. Fue el mayor acto de mal jamás cometido. La humanidad matando al propio Dios hecho hombre. ¿Dios permitió esto? Sí. ¿Dios causó esto? Jamás. Fueron las elecciones libres de seres humanos las que llevaron a la cruz. Pero Dios, en su sabiduría suprema, transformó el mayor mal de la historia en el mayor bien, la salvación de toda la humanidad. La muerte se convirtió en vida. El sufrimiento se convirtió en redención. El Padre Pío enseñó: tus pruebas tienen el mismo propósito. Dios permite que enfrentes dificultades no para destruirte, sino para purificar tu alma y prepararte para la gloria eterna. Esta es la verdad que la mayoría de los cristianos nunca comprende totalmente. Tu sufrimiento tiene un propósito divino, y aquí está la comprensión más profunda. Cuando entiendes esto, dejas de preguntar ¿por qué yo? Y comienzas a preguntar ¿para qué? La primera pregunta lleva a la desesperación. La segunda lleva a la transformación. Pero comprender que Dios tiene una voluntad permisiva es solo el primer paso. Padre Pío fue aún más profundo. Él reveló 3 razones divinas específicas por las cuales Dios permite que enfrentes pruebas. Y lo que descubrió después de décadas llevando las llagas transformó la vida de miles de fieles alrededor del mundo. Cada una de estas razones tiene el poder de cambiar completamente cómo vives tu fe. La primera razón es la purificación de la fe. Padre Pío decía: la fe no probada es como oro sin refinar. Tiene valor, pero viene mezclada con impurezas. Cuando pasas por el fuego de la prueba, esas impurezas se queman. Tu fe, antes superficial y cómoda, es transformada en una fe profunda, arraigada en la roca de la verdadera convicción. Reflexiona en cuántas personas profesan su fe cuando todo marcha bien. Pero cuando sobrevienen tormentas, cuando el diagnóstico es desalentador, cuando los problemas financieros se acumulan, esa fe superficial se desmorona como un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque jamás ha sido sometida a prueba. Dios, en su infinito amor, permite estas tribulaciones para que tu fe sea auténtica, capaz de sostenerte no solo en los días luminosos, sino también en las noches más oscuras y desafiadoras. Roberto, un empresario de 51 años de Barcelona, perdió todo en una crisis financiera. Él relata: mientras nadaba en la abundancia, mi fe era cómoda y frágil, pero cuando mi empresa se desmoronó, comprendí que mi fe era como una casa construida sobre arena movediza. Fue precisamente en medio de esas ruinas donde edifiqué una fe verdadera, sólidamente anclada en la roca. Hoy testifica que aquella devastadora prueba transformó radicalmente su relación con Dios, de una conexión superficial a un vínculo profundo y genuino. Muchos ven mejoras significativas en su vida espiritual cuando comprenden esto. Familias enteras que honran esta enseñanza del Padre Pío relatan una paz que antes no tenían, incluso en medio de las dificultades. La segunda razón divina es el fortalecimiento espiritual.
¿Ya notaste que los músculos solo crecen cuando son desafiados con resistencia? Si nunca levantas nada más pesado que un vaso de agua, tus brazos permanecerán débiles. El mismo principio se aplica a tu alma. Padre Pío enseñaba que Dios permite dificultades porque Él quiere que seas fuerte, no débil. Él quiere que seas capaz de soportar las batallas espirituales que vendrán. Si vives una vida sin desafíos, sin pruebas, tu alma permanece infantil y frágil. Pero cuando enfrentas y superas dificultades con fe, desarrollas fuerza espiritual real. Esto no significa que Dios cause tu sufrimiento para hacerte fuerte. Significa que Él usa el sufrimiento que inevitablemente existe en un mundo caído y lo transforma en herramienta de crecimiento para ti. Imagina un herrero forjando una espada. El metal necesita pasar por el fuego intenso para volverse lo suficientemente fuerte para la batalla. Sin el calor extremo, permanece frágil y quebradizo. Tus pruebas son el fuego que forja un alma capaz de resistir los ataques espirituales más intensos. Y la tercera razón divina quizás sea la más hermosa, la creación de compasión verdadera. Padre Pío, que sufrió tanto, era conocido por su compasión infinita por aquellos que sufrían. Él comprendía el dolor ajeno porque él mismo había caminado por el valle de la sombra de la muerte innumerables veces. Dios permite que sufras para que puedas consolar a otros que sufren, para que no seas alguien que da consejos vacíos desde lo alto de una torre de marfil, sino alguien que puede sentarse al lado de una persona con dolor y decir: sé cómo te sientes, yo pasé por esto, y hay esperanza. El sufrimiento produce empatía, y la empatía es el puente que conecta corazones humanos. Es a través de tu propia experiencia con pruebas que te conviertes en instrumento de Dios para sanar otras almas heridas. Padre Pío vivió esto intensamente. Sus 50 años de sufrimiento con los estigmas no fueron en vano. Cada gota de sangre derramada, cada noche sin dormir debido al dolor, cada batalla contra fuerzas demoníacas, todo esto lo transformó en el consolador espiritual más poderoso del siglo XX. Personas viajaban de todos los rincones del mundo solo para confesarse con él, porque sabían que él comprendía el sufrimiento humano de una forma que pocos comprendían. Y aquí está lo que él aprendió sobre el tiempo de Dios. Las pruebas que enfrentas hoy están preparándote para un propósito futuro que aún no puedes ver. Dios no está solo sanándote, Él te está preparando para ser sanador. Él no está solo consolándote, Él te está transformando en consolador. Entonces, recapitulando lo que descubrimos hasta ahora, Dios permite el mal a través de su voluntad permisiva porque el amor verdadero exige libertad. Y dentro de esa permisión hay 3 propósitos divinos: purificar tu fe como oro en el fuego, fortalecer tu alma como músculos bajo resistencia, y crear en ti compasión genuina para que puedas ser instrumento de sanación para otros. Comprender estos propósitos transforma tu perspectiva sobre el sufrimiento. Pero aquí está la verdad que la mayoría de las personas no percibe. Comprender por qué Dios permite el mal es solo la mitad de la batalla espiritual que enfrentas. La otra mitad es saber cómo protegerte cuando el mal parece estar ganando en tu vida. Porque existe un conocimiento que Padre Pío reveló sobre protección espiritual que el 90% de los cristianos desconoce completamente. Existe una práctica de oración que la mayoría de las personas realiza de forma incorrecta, y ese error compromete toda la eficacia espiritual. Y esta segunda verdad divina involucra algo que probablemente haces todos los días sin darte cuenta del error crítico que estás cometiendo. Un error tan sutil que incluso cristianos devotos caen en esta trampa, dejando sus almas vulnerables exactamente cuando más necesitan protección. Padre Pío fue testigo de esto repetidamente a lo largo de su vida.
Él veía personas orar fervorosamente, pero sin resultados, simplemente porque no conocían el método correcto de protección espiritual. Y cuando él les enseñaba, la transformación era inmediata. En el próximo segmento voy a revelar exactamente cuál es ese error común que debilita tus oraciones. Y voy a compartir el método específico de protección que Padre Pío enseñó para blindar tu alma contra los ataques espirituales que enfrentas diariamente. Descubrirás por qué tus oraciones pueden no estar funcionando de la forma que deberían y qué necesitas cambiar inmediatamente para acceder al poder protector completo que Dios ofrece. Escribe "sí creo" en los comentarios si estás listo para descubrir la segunda verdad divina de Padre Pío sobre protección espiritual. Descubrimos las 3 razones divinas por las cuales Dios permite el triunfo temporal del mal. Pero Padre Pío no se detuvo ahí. En sus revelaciones más profundas, él compartió algo aún más vital: cómo protegerse espiritualmente durante esas pruebas que atravesamos. Este conocimiento viene de 50 años de comunión mística. 50 años en los que Padre Pío vivió entre el cielo y la tierra, recibiendo no solo estigmas visibles, sino enseñanzas invisibles que pocos santos recibieron. Y ahora estás a punto de descubrir 2 elementos críticos que él reveló: el método exacto de protección espiritual y el error fatal que 90% de los fieles comete sin darse cuenta. Padre Pío enseñaba que existen 3 pasos fundamentales para crear una armadura espiritual impenetrable. 3 rituales que, cuando se practican con fe verdadera, te transforman de víctima en guerrero espiritual. Vamos a revelarlos ahora, exactamente como él los practicaba. El primer paso es la oración de consagración matinal. Padre Pío comenzaba cada día con palabras específicas, siempre las mismas palabras que creaban una cobertura divina sobre toda su jornada. Él decía: «Mi Jesús, me coloco enteramente en tus manos. Todo lo que suceda hoy lo acepto como viniendo de tu divina providencia. Protégeme, guíame, santifícame». ¿Por qué esas palabras eran tan poderosas? Porque la mañana es el momento en que la armadura espiritual se forma. Imagina un soldado que va a la batalla sin vestir la armadura primero. Está completamente vulnerable. De la misma forma, quien sale de casa sin esa consagración matinal, enfrenta el día sin protección divina. Fernanda, una profesora de 37 años de Valencia, comenzó a practicar esta oración hace 6 meses. Ella relata: «Antes, yo sentía un peso inexplicable durante el día, como si estuviera constantemente bajo ataque. Cuando comencé a hacer la consagración matinal, el cambio fue inmediato. Es como si una paz profunda me acompañara, incluso en los días más difíciles». Muchas familias que adoptaron esta práctica relatan experiencias similares, una sensación tangible de cobertura celestial. Este es el primer micrologro. No necesitas esperar semanas para sentir el efecto. La protección comienza en el momento exacto en que pronuncias esas palabras con fe sincera. El segundo paso es el ritual de ofrecimiento del sufrimiento. Aquí está un secreto que Padre Pío vivió de forma literal. Todo sufrimiento puede ser transformado en moneda espiritual. Cada dolor, cada prueba, cada lágrima que derramas puede ser ofrecida a Dios y unida a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Padre Pío enseñaba un método específico para esto. Cuando el dolor llegaba, sea físico o emocional, él decía: «Jesús, uno esta cruz a tu cruz. Ofrece este sufrimiento por la conversión de los pecadores y por la santificación de las almas». Nota la estructura. Primero, unes tu dolor al dolor de Cristo. Después, das un propósito divino a ese sufrimiento. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que estás enfrentando una enfermedad. En vez de solo soportar el dolor con amargura, lo ofreces por la salvación de alguien que amas. De repente, aquel sufrimiento que parecía sin sentido se convierte en una inversión divina. Ya no eres más una víctima pasiva.
Te conviertes en un colaborador activo de la obra redentora de Cristo. ¿Y el micrologro aquí? El propósito reemplaza la condición de víctima. Cuando ofreces el sufrimiento, algo cambia dentro de ti. El dolor continúa presente, pero la perspectiva se transforma completamente. Sientes que estás haciendo algo valioso, incluso en la prueba. El tercer paso es la intercesión de guerra espiritual. Este es el ritual que Padre Pío activaba cuando el mal parecía estar triunfando a su alrededor. Cuando las tentaciones se intensificaban, cuando los ataques demoníacos se multiplicaban, cuando la oscuridad parecía envolver todo, él recurría a esta oración poderosa. Él decía: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro refugio contra las maldades y acechanzas del demonio. Que Dios lo someta, instantáneamente lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, por el poder de Dios, precipita en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Esta no es solo una oración bonita, es una invocación de guerra. Estás llamando al comandante de los ejércitos celestiales para luchar a tu lado. Estás solicitando la protección no solo para ti, sino para toda tu familia. Testimonios de familias que comenzaron a practicar esta intercesión relatan una paz espiritual inmediata. Casas que antes parecían pesadas, opresivas, comenzaron a sentir una ligereza, una presencia protectora. Niños que tenían pesadillas constantes empezaron a dormir en paz. Esto no es coincidencia. Es acción divina respondiendo a la oración de guerra espiritual. Y aquí está el microbeneficio tangible. Tienes una acción concreta contra el miedo. En lugar de simplemente temer las fuerzas del mal, estás luchando activamente contra ellas con armas espirituales. Esto lo cambia todo. Ahora, llegamos a la revelación del error fatal que comete la mayoría de los fieles. Presta mucha atención, porque este error puede anular toda la protección espiritual que estás intentando construir. El 90% de los creyentes caen en la trampa de la pasividad espiritual, renunciando a la guerra espiritual activa. Confunden dos conceptos fundamentalmente distintos: aceptar la voluntad de Dios y someterse al mal sin oponer resistencia. Padre Pío advertía con vehemencia: Dios permite las pruebas para nuestra purificación, pero Satanás explota la pasividad. Mira la distinción crucial aquí. Cuando Dios permite que algo difícil suceda en tu vida, Él espera que lo aceptes con fe, pero también que luches espiritualmente contra cualquier influencia demoníaca que intente aprovecharse de esa situación. Marcos, un médico de 44 años de Sevilla, cometía exactamente ese error. Él relata: cuando mi matrimonio entró en crisis, pensé que aceptar la voluntad de Dios significaba solo sufrir en silencio. Pero cuando descubrí las enseñanzas del Padre Pío sobre guerra espiritual activa, todo cambió. Comencé a orar intensamente, a invocar a San Miguel, a luchar. No era resignación pasiva, era confianza activa. Mi matrimonio fue restaurado porque entendí que aceptar la voluntad de Dios no significa rendirse al ataque. Aceptar la voluntad de Dios jamás significa permanecer inerte mientras el enemigo ataca. No es sinónimo de decir: si Dios lo permitió, entonces me resigno. Esa es precisamente la pasividad espiritual que el demonio anhela. Su estrategia es convertirte en un blanco inmóvil, vulnerable y fácil de derribar. El impacto psicológico de esta revelación es doble. Primero, hay un alivio. Descubres que no estabas haciendo todo mal. Solo estabas confundiendo dos conceptos diferentes. Segundo, hay una urgencia. Ahora que sabes la diferencia, necesitas actuar correctamente. Entonces, ¿cuál es la corrección? ¿Cómo disciernen cuando están ante la voluntad permisiva de Dios y cuando están bajo ataque demoníaco directo? Padre Pío desarrolló un método de discernimiento basado en 3 preguntas esenciales. Primera pregunta: ¿esta prueba me está acercando a Dios o alejándome de Él? Si percibes que la situación difícil está aumentando tu fe, tu dependencia de Dios, tus oraciones,
entonces es probable que sea una prueba permitida por Dios para tu crecimiento. Pero si la prueba te está alejando de Dios, aumentando rabia, amargura, incredulidad, entonces hay un ataque demoníaco sucediendo. Segunda pregunta: ¿estoy creciendo en virtud o descendiendo al vicio? Pruebas divinas siempre producen frutos espirituales cuando se aceptan con fe, paciencia, humildad, compasión. Ataques demoníacos, por otro lado, intentan arrastrarte a vicios, ira, orgullo, desesperación, lujuria. Tercera pregunta: ¿experimento paz en mi sufrimiento o solo padezco tormento? Esta es, posiblemente, la pregunta más reveladora. Cuando Dios permite una cruz, por dolorosa que sea, se instala una paz profunda en el centro de tu alma. Sufres, pero no te desmoronas. Existe una confianza fundamental de que Dios conduce tu camino. En cambio, cuando se trata de un ataque demoníaco, solo hay tormento, agonía interior y una ausencia absoluta de paz. Veamos cómo aplicar esto. Imagina que perdiste el empleo. Te preguntas, ¿esto me está acercando a Dios en oración o alejándome en revuelta? Si percibes que estás orando más, confiando más, entonces acepta esto como una prueba permitida por Dios. Pero al mismo tiempo, si sientes tentaciones intensas de desesperación, pensamientos suicidas, rabia irracional, entonces también estás bajo ataque demoníaco y necesitas luchar espiritualmente con las 3 protecciones que revelamos. Padre Pío vivió esto en carne propia. Durante décadas enfrentó ataques demoníacos físicos. Sí, físicos. Fue golpeado por demonios, sus cobijas fueron arrancadas violentamente por la noche, escuchaba gritos horribles, pero nunca se quedó pasivo. Luchaba, invocaba a San Miguel, usaba agua bendita, hacía la señal de la cruz, permanecía en oración hasta que los demonios huyeran. Y aquí está la prueba social. Este discernimiento salvó innumerables almas del engaño espiritual. ¿Cuántas personas estaban aceptando pasivamente ataques demoníacos, pensando que estaban siendo santas al no resistir? ¿Cuántas estaban confundiendo prueba divina con opresión satánica? El método del Padre Pío trajo claridad absoluta. Ahora tienes en tus manos 3 rituales de protección. La consagración matinal que crea tu armadura espiritual. El ofrecimiento del sufrimiento que transforma dolor en moneda divina, y la intercesión de guerra espiritual que convoca los ejércitos celestiales. Y también conoces la corrección del error fatal, discernir cuándo aceptar y cuándo luchar. Pero Padre Pío guardó para sus últimos años la revelación más profunda de todas, una enseñanza que responde a la pregunta que todo creyente hace: ¿por qué la victoria del mal es siempre temporaria? Y más importante, ¿cuál es el momento exacto en que Dios interviene? Esta tercera verdad divina va a cambiar completamente la forma en que oras, va a transformar la manera en que soportas las pruebas, va a revolucionar cómo das testimonio a otras personas sobre la fe. Comprender el tiempo divino no es solo conocimiento teológico, es crítico para tu seguridad espiritual ahora, en este preciso momento. Porque cuando entiendes el plan completo de Dios, cuando ves el cuadro completo, tu fe deja de ser sacudida por las tormentas temporales. Y las 3 verdades que estamos revelando en este video se conectan en una aplicación práctica que puedes comenzar a usar hoy mismo. Pero para eso necesitas entender la verdad final. La verdad que el Padre Pío consideraba la más importante de todas. Aprendimos el por qué Dios permite el mal. 3 razones divinas que transforman nuestra comprensión del sufrimiento. Aprendimos cómo protegernos, el ritual triple de la guerra espiritual y la corrección de los errores que nos hacen vulnerables. Pero existe una tercera verdad divina que el Padre Pío recibió en sus últimos años de vida, pocos meses antes de partir. Una verdad sobre el cuándo que responde a la pregunta que atormenta a todo cristiano en sufrimiento. ¿Hasta cuándo, Señor? Y esta verdad cambia absolutamente todo.
En 1968, pocos meses antes de su muerte, el Padre Pío tuvo una visión que lo dejó en estado de éxtasis durante horas. Cuando volvió en sí, reunió a sus cofrades más cercanos y compartió lo que había visto. Y sus palabras trajeron un alivio existencial profundo para todos los que las escucharon. Él dijo: Dios jamás permite que el mal triunfe definitivamente, solo temporalmente y siempre por propósitos divinos específicos. Esta es la tercera verdad divina. Existe un momento preciso en que Dios siempre interviene. Y el Padre Pío reveló exactamente cuándo sucede esto. El Padre Pío identificó 3 momentos en los que la intervención divina es absolutamente garantizada. 3 momentos en los que Dios pone un punto final al sufrimiento y transforma la derrota aparente en victoria espiritual. El primer momento es cuando la purificación está completa. El Padre Pío usaba la analogía del orfebre refinando oro. El oro se coloca en el fuego no para ser destruido, sino para ser purificado. Y el orfebre sabe exactamente cuándo el oro ha alcanzado su máxima pureza. Ni un segundo más en el fuego. Dios opera de la misma forma. Lucía, una viuda de 63 años de Málaga, vivió esto literalmente. Después de perder a su esposo, pasó por 3 años de profundo sufrimiento y soledad. Pero ella relata: en el tercer año, algo cambió dentro de mí. La amargura que cargaba fue completamente quemada. Descubrí una paz que nunca tuve, ni siquiera cuando mi esposo estaba vivo. Una semana después, recibí una invitación para liderar un grupo de viudas en la parroquia. Dios esperó el momento exacto en que mi purificación estaba completa para abrir esa puerta. Cuando tu sufrimiento completó el propósito de purificación, cuando la virtud que Dios deseaba cultivar en ti fue plenamente desarrollada, la prueba termina. El Padre Pío decía: Dios no permite ni un minuto más de sufrimiento del necesario para tu bien eterno. El segundo momento es cuando el testimonio ha sido maximizado. Piensa en la historia de Job. ¿Por qué Dios permitió que el sufrimiento de Job se extendiera por tanto tiempo? Porque cada día de fidelidad de Job amplificaba el testimonio de que es posible permanecer fiel a Dios, incluso cuando todo parece perdido. Y cuando el testimonio alcanzó su punto máximo, cuando la historia de Job se había convertido en un faro eterno para toda la humanidad, Dios intervino. Y no solo restauró todo, duplicó todo lo que Job había perdido. El Padre Pío enseñaba: tu sufrimiento actual está generando un testimonio eterno. Cuando ese testimonio alcance su máximo impacto para la gloria de Dios, tu liberación vendrá. El tercer momento es en el umbral eterno. Incluso si la justicia no se manifiesta completamente en esta vida, será absolutamente completa en la eternidad. El Padre Pío tenía una certeza inquebrantable: ningún sufrimiento injusto, ninguna lágrima derramada por amor a Dios quedará sin recompensa eterna. Lo que parece victoria del mal aquí es derrota eterna para Satanás. Esta es la promesa final. La intervención divina puede venir en esta vida o en la eternidad, pero siempre viene. Ahora puedes estar preguntándote: ¿pero por qué Dios permite que el mal parezca triunfar por algún tiempo? ¿Por qué no intervenir inmediatamente? El Padre Pío reveló algo sorprendente. La aparente victoria del mal forma parte de la estrategia divina. Piensa en la cruz. Desde el punto de vista humano, cuando Jesús fue crucificado, el mal había triunfado completamente. Los enemigos de Cristo parecían haber vencido. Satanás creyó que había derrotado el plan de salvación. Pero aquella aparente victoria del mal era exactamente lo que Dios estaba usando para la mayor victoria de la historia: la resurrección y la redención de toda la humanidad. La cruz era el anzuelo, y Satanás mordió. El Padre Pío llamaba a esto judo espiritual. Dios usa la fuerza del mal contra el propio mal. Cuanto más ataca Satanás, más cava su propia derrota. Cada persecución a los cristianos en los primeros siglos generó más mártires. Y como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.
Cuanto más Roma intentaba destruir el cristianismo a través de la persecución, más crecía el cristianismo. El Padre Pío prometía a los afligidos: tu prueba actual tiene una fecha de vencimiento conocida solo por Dios, pero puedes confiar. No durará ni un segundo más allá del momento en que su propósito divino sea cumplido. Y existe un indicador que el Padre Pío enseñaba a reconocer. Cuando la purificación está cerca de completarse, Dios concede una paz profunda en medio del sufrimiento. No es la ausencia del sufrimiento, es la presencia de paz inexplicable a pesar del sufrimiento. Cuando comienzas a sentir esa paz, cuando puedes genuinamente decir, hágase tu voluntad, con serenidad verdadera, la intervención divina está cerca, la tormenta está a punto de pasar. Ahora vamos a conectar todo. Posees 3 verdades divinas que transforman completamente cómo enfrentas el mal. El por qué Dios permite, las 3 razones divinas. El cómo protegerte, el ritual triple y la corrección de errores. El cuándo Dios interviene, los 3 momentos garantizados de liberación. Conocimiento sin aplicación permanece teoría. Por eso Padre Pío creó lo que él llamaba el protocolo de perspectiva diaria. 3 momentos del día para anclar tu alma en las verdades divinas. Por la mañana, al despertar, antes que cualquier otra cosa, recuerda el por qué. Revisa mentalmente las 3 razones divinas: purificación, libertad y testimonio. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál de estas 3 está operando en mi vida ahora? Esto transforma tu primer pensamiento del día de ansiedad en propósito espiritual. Microvictoria. Cada mañana despiertas con claridad sobre el significado de tu sufrimiento. Al mediodía, practica el cómo. Este es el momento de verificar tu fortaleza espiritual. ¿Hiciste la oración de comando sobre tus pensamientos? ¿Corregiste los errores que te hacen vulnerable? ¿Estás usando las armas espirituales? 1 minuto al mediodía para verificar tu estado espiritual es como un guerrero verificando su armadura en medio de la batalla. Microvictoria. Recuperas el control sobre tu vida espiritual varias veces al día, no solo cuando estás en crisis. Por la noche confía en el cuándo. Antes de dormir, entrega a Dios el momento de tu liberación. Di: Señor, confío en que tú conoces el momento perfecto. Mi purificación será completa cuando tú lo determines. Mi testimonio será maximizado en tu tiempo. Tu justicia será hecha en la eternidad, si no es en esta vida. Esta entrega nocturna previene la desesperación. Microvictoria. Cada día duermes en paz, no en angustia. Pero existe una segunda aplicación práctica: el protocolo de respuesta a pruebas. Cuando el mal parezca estar triunfando, cuando estés en medio de la tormenta, aplica las preguntas de discernimiento que aprendimos. ¿Es un ataque demoníaco directo? Entonces, activa la guerra espiritual intensa. Oración de comando, renuncia, protección de la sangre de Cristo. ¿Es una purificación divina? Entonces responde con aceptación pacífica, confiando en que Dios sabe lo que está haciendo. Microvictoria. Claridad reemplaza confusión. Sabes exactamente cómo responder en cada situación. La tercera aplicación es el protocolo de testimonio. Comparte las 3 verdades del Padre Pío con amigos y familiares que están sufriendo. Cuando alguien cercano a ti esté en prueba, no digas solo va a pasar o ten fe. Explica el porqué del sufrimiento, el cómo protegerse, el cuándo confiar en la intervención divina. Te conviertes en una fuente de alivio existencial para otros. Microvictoria. Tu sufrimiento gana propósito adicional. Ayudas a otras personas a través de lo que aprendiste. En los últimos días de su vida, Padre Pío recibió a innumerables personas que venían a buscar consuelo. Y él repetía una promesa final: aquellos que confían en el momento de Dios jamás desesperan. Él testificó: incontables almas encontraron paz a través de estas verdades. Personas que estaban al borde de la desesperación recuperaron la esperanza. Familias que se estaban destruyendo encontraron unidad nuevamente. Y ahora estas verdades son tuyas. Ya no estás navegando en la oscuridad. Posees conocimiento espiritual que la mayoría de las personas no tiene.
Entiendes por qué Dios permite el mal, para purificar tu fe, fortalecer tu alma y crear compasión genuina. Sabes cómo protegerte espiritualmente a través de la consagración matinal, del ofrecimiento del sufrimiento y de la intercesión de guerra espiritual. Confías en el momento perfecto de la intervención divina, cuando la purificación esté completa, cuando el testimonio sea maximizado o en el umbral eterno. No estás solo en el sufrimiento, existe propósito divino real. La sabiduría que Padre Pío recibió tras 50 años cargando las llagas de Cristo ahora es tuya para vivir. El mismo conocimiento que transformó la vida de miles de fieles alrededor del mundo. Personas como Carmen, que encontró paz tras perder a su hijo. Roberto, que reconstruyó su fe en las ruinas de la crisis financiera. Fernanda, que experimentó protección divina tangible a través de la consagración matinal. Ese conocimiento ahora está en tus manos. Si estas verdades tocaron tu corazón, considera compartir este video con alguien que está enfrentando pruebas. Muchas personas a tu alrededor pueden estar sufriendo sin comprender el propósito divino detrás de sus dificultades. Cuando compartes este conocimiento, te conviertes en instrumento de consuelo. Exactamente como Padre Pío enseñó sobre la compasión verdadera nacida del sufrimiento. Y si deseas continuar profundizando tu jornada espiritual con las enseñanzas del Padre Pío, suscríbete al canal. Te unirás a miles de personas que están descubriendo cómo transformar sus pruebas en crecimiento espiritual. En el próximo video, voy a revelar las 3 oraciones del Padre Pío para intervención divina inmediata. Oraciones específicas que él enseñaba para momentos de ataque espiritual intenso. Si estás en medio de una batalla espiritual ahora, este conocimiento será esencial. Por ahora, recuerda la promesa que Padre Pío repetía en los últimos días de su vida. El momento de Dios es perfecto. Confía en el proceso. Estás divinamente protegido. La tormenta que enfrentas tiene una fecha de vencimiento conocida por Dios, y cuando llegue el momento correcto, ni un segundo antes, ni un segundo después, tu liberación vendrá. Hasta el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo.